Saludos, queridos estudiantes. En esta oportunidad vengo a explicarles las formas de utilizar las citas en los párrafos de desarrollo. Debemos iniciar teniendo claro que va a haber dos tipos de citas. Por un lado, la cita textual o directa. Aquí nos referimos a la transcripción literal de la información de una de nuestras fuentes. Y por otro tenemos la cita de referencia o indirecta, que es cuando vamos a parafrasear la información que tenemos de nuestro texto original. ¿Cómo se obtiene una cita textual? Aquí estamos observando un ejemplo donde utilizamos información de un libro. Al lado izquierdo de la pantalla tenemos justamente la captura de la imagen de la portada de dicho libro. Y al lado izquierdo tenemos la captura de pantalla de la página 40 de dicho libro. Con los datos necesarios, aquí en la parte inferior hemos construido la referencia bibliográfica de acuerdo a las indicaciones que se han dado en una clase anterior. Observamos aquí en la parte superior que está la cita. Es decir, en esta oportunidad estamos considerando todo un párrafo dentro del subtema que es adicción. Todo el primer párrafo es lo que vamos a considerar como información importante y vamos a trasladar a nuestro texto académico. Ahora, ¿qué comprende una cita textual? Toda cita textual se va a componer de dos partes. Por un lado el contenido y por otro la referencia abreviada de la fuente. El contenido, como observamos aquí, es justamente toda la información escrita, pero consignada entre comillas. Y al final vamos a colocar la referencia abreviada de la fuente. En este caso, los apellidos de la autora, el año de edición del libro y la página exacta de donde estamos obteniendo esta información. Como observamos en esta parte inferior, en este ejemplo, la cita que hemos obtenido tiene 69 palabras, por lo que es considerada una cita textual extensa o larga. Si hubiera tenido 39 palabras o menos, se le consideraría una cita textual corta. Ojo, lleva comillas mientras sea una cita textual. En este caso, más adelante veremos que cuando la utilicemos dentro de un párrafo de desarrollo, no va a utilizar comillas, justamente por ser una cita textual extensa. Veamos los tipos de cita textual o directa. Por un lado tenemos la cita textual corta, es decir, aquella que tiene menos de 40 palabras. El texto, nos indican, se va a encerrar entre comillas, se va a citar el autor, año y número de página o páginas de donde hemos tomado el fragmento. Y vemos aquí un ejemplo, aquí en el lado derecho. Todo lo que está en letras de color negro son las palabras, son nuestras propias palabras, aquello que nosotros estamos redactando. Y solo lo que está en rojo, entre comillas, es la cita que estamos utilizando de este autor, Herrera, cuyo libro ha sido editado en 2009, y está esta información en la página 257. De otro lado tenemos la cita textual extensa, es decir, aquella que tiene 40 palabras o más. Este tipo de cita se va a incluir en un bloque independiente a una distancia de 5 espacios, es decir, aproximadamente 1,5 cm desde el margen izquierdo, como observamos aquí. A doble espacio, también nos podemos dar cuenta de ello, y sin comillas. ¿Sí? Observemos el ejemplo. Tenemos primero lo que está escrito con letras de color negro, que son nuestras palabras, nuestra forma de presentar la cita. Luego viene la cita propiamente dicha, que ha sido escrita en un bloque aparte, como se nos indicó, con una sangría de 5 espacios o 1,5 cm al lado izquierdo. Ha sido escrita a doble espacio, ¿no?
¿no? El interlineado es doble espacio y no tiene comillas. A pesar de ser una cita textual, cuando la utilicemos dentro de nuestro texto académico, por ser una cita textual extensa, ya no va a utilizar comillas. De esta forma, vamos a repasar ahora cómo se redacta un párrafo con una cita textual corta. En este ejemplo, observamos que nos van a ayudar los colores. En primera instancia tenemos el color rojo que va a indicar la oración que va a cumplir la función de idea principal u oración temática. A continuación vamos a encontrar en color marrón las oraciones secundarias, es decir, aquellas que van a complementar a la oración temática o idea principal. Luego en color verde vamos a encontrar los datos de la referencia abreviada, autor, año y página. Aquí está el apellido del autor, el año 2001 y la página 87. De color azul vamos a encontrar la mención del tema, en este caso revisión de la literatura. Sobre ello se está hablando en este texto. Luego, de color anaranjado, vamos a encontrar la cita textual propiamente dicha, es decir, la transcripción literal de un fragmento de información de nuestra fuente. Aquí vemos, entre comillas, justamente la transcripción de un fragmento de información de nuestra fuente. Finalmente, vamos a encontrar un comentario basado en esa cita justamente, ¿no? Aquí en color fucsia está nuestro comentario de la cita que acabamos de utilizar. Todo, desde el inicio hasta el fin, constituye un párrafo de desarrollo donde estamos utilizando una cita textual corta. Dentro de los tipos de cita habíamos mencionado que también existen las citas de referencia o citas indirectas. En este caso estamos hablando de cuando resumimos, comentamos o parafraseamos la información de nuestro texto original, pero utilizando nuestras propias palabras. Aquí nos van a exigir citar o mencionar el autor y el año de publicación. No se nos exige mencionar el número de página, aunque si deseamos podemos colocarlo. En el ejemplo observamos que estas primeras palabras que están de color negro son nuestras palabras, la forma en que introducimos o presentamos la cita, y luego en color rojo encontramos propiamente la cita parafraseada. Aquí vamos a observar justamente cómo redactar un párrafo con una cita indirecta o parafraseada. Nuevamente nos ayudan los colores. En rojo encontramos al inicio, siempre al inicio, nuestra oración temática, nuestra idea principal de ese párrafo. Luego vendrán las ideas secundarias u oraciones secundarias, aquellas que están complementando a la idea principal. Luego en color verde encontramos la mención del autor y el año. En este caso, autor, año, e incluso estamos mencionando la página exacta de donde hemos extraído la información. En color azul se está mencionando cuál es el tema del que estamos hablando en esta parte del texto, es decir, de la dislalia. En color anaranjado encontramos el parafraseo de la información, es decir, la cita indirecta propiamente dicha, es decir, aquella cita que hemos parafraseado de nuestro texto original. Y finalmente en color fucsia encontramos el comentario basado en la cita indirecta que acabamos de usar. En este caso nuestro comentario está constituido por dos oraciones, aunque podría haber sido una sola. Espero que con esta explicación ahora sí podamos avanzar con la redacción de nuestros párrafos de desarrollo. Hasta pronto.